Bien, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar de un delito, de un tipo penal muy interesante, muy importante, que mayormente las personas se confunden, ¿no? Es como decirte, tú confundes la pastilla del día siguiente con una pastilla abortiva. Son cosas muy distintas. Una es legal y una es ilegal, ¿no? Entonces, hay formas de practicarse el aborto, ¿no? Hay muchas formas de practicarse el aborto. Pero cuando tú puedes, cuando tú puedes saber distinguir de una modalidad de aborto, ¿no? Entonces, en esta oportunidad te voy a explicar la estructura de cualquier modalidad, cualquier tipo penal referente al delito de aborto. Ahora, este delito se regula desde el artículo 114 hasta el artículo 120 del Código Penal. Pero primeramente, una estructura pequeña típica del delito de aborto. Hay que saber que el Estado protege la vida humana dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque este feto, este concebido, depende mucho de la madre para que pueda subsistir, ¿no? Si la madre toma, se droga, no se cuida, pone en perjuicio, perdón, lo perjudica al feto, ¿no? Entonces hay muchas formas. Entonces hay un mecanismo existente, lo cual significa que el feto depende mucho de la madre. Entonces vida humana dependiente. Pero la diferencia entre este tipo penal con un delito, por ejemplo, de sicariato, pues se protege la vida humana, pero de forma independiente, porque no hay un mecanismo que pueda depender de la vida, ¿no? Y ese es un tema muy particular. Como nuestro ordenamiento jurídico recoge la teoría de la fecundación, no de la anidación, ¿no? Cuando la vida humana comienza desde la fecundación. ¿Bien? Importante. Acá me olvidé de ponerle el check, ¿vale? Cuando la gestante causa el aborto por sí misma, es aborto activo. Pero cuando la mujer presta su consentimiento a una persona para que le practique, aborto pasivo. ¿Bien? Vagan, entonces vamos a hablar de las modalidades de aborto. Primeramente, autoaborto, regulado en el artículo 114 del Código Penal. El bien jurídico, vida humana independiente. ¿Quién puede ser el sujeto activo? Pues obviamente la madre gestante, ¿no? La madre gestante. El sujeto pasivo, el concebido. Ahora acá te explico la diferencia entre autoaborto con el aborto consentido. El tipo penal, bueno, ambos tipos penales tiene una similitud parecida, ¿no? Hay bastante similitud entre esos dos tipos penales, pero te lo voy a explicar de la siguiente manera. El sujeto activo, ¿bien? En el autoaborto es la mujer gestante. En cambio, en el aborto consentido es la persona que le está practicando el aborto más el consentimiento de la madre. Me explico, con un ejemplo, ¿bien? Autoaborto. Yo misma tomo pastillas abortivas para, en este caso, practicarme el aborto. Eso es autoaborto. O le digo a mi prima que me golpee eh, en el estómago fuerte para así perder el bebé. Autoaborto. Pero ¿qué pasa si yo le digo a un médico, por favor, médico, de forma expresa, practíqueme el aborto y le doy $50,000? El doctor acepta y me practique el aborto. O cualquier persona y me practique el aborto. Eso es aborto, pero con consentimiento, aborto consentido. Esa es la gran diferencia entre esos dos tipos penales. El sujeto activo. En este sanciona a la mujer gestante. En el otro a la persona que practique el aborto más el consentimiento de la madre. Pero este consentimiento debe ser expreso y táctico. No puede ser como que te están obligando a abortar. Esa es otra cosa. Esta voluntad de la madre debe ser de forma expresa o táctica. Si no, no se configura este tipo penal. ¿Ven? Y sería aborto sin consentimiento. Debe haber consentimiento expreso, si no, pues obviamente está fregado. ¿Ven? Bacán. Entonces, el aborto consentido, regulado en el artículo 115 del Código Penal,
sanciona a esa persona que practique el aborto con el consentimiento de la gestante. Entonces, ¿quién sería el sujeto pasivo? El concebido o si la madre muriera durante el aborto. Y esto lo hace agravante. ¿Bien? Bacán. Ahora, aborto sin consentimiento. Regulado en el artículo 116 del Código Penal. El sujeto activo va a ser la persona que causó el aborto. Y el sujeto pasivo es el concebido o la madre gestante si muriera durante el parto. Perdón, durante el aborto. Un ejemplo. Una chica le dice a su mamá: madre, estoy embarazada y tiene apenas 15 años de edad. Le pregunta quién es el muchacho. No sabe, dice. La madre, toda preocupada, le dice: no te preocupes, yo te voy a apoyar. Y la lleva al ginecólogo, un ginecólogo clandestino, diciéndole supuestamente que va a ver su chequeo, ¿no? Exámenes y cualquier tipo de chequeo. El doctor le pone anestesia y le practica el aborto, porque la madre le dijo: si bien es cierto, no hay consentimiento por parte de la gestante. Es decir, hay un aborto, pero sin consentimiento. Aborto no consentido, como se dice. La madre, es decir, la gestante, no quería abortar, quería tenerlo. Aceptó que la madre la lleve en una clínica clandestina para que supuestamente, ¿no?, le haga sus chequeos médicos. Cosa que no fue así. Le puso anestesia y le practicó el aborto. Hasta es más, durante ese lapso, la niña, o sea, la gestante, muere. Lo hace más grave. Por eso que la muerte de la mujer es un agravante, ¿no?, de este tipo penal. Vale. Entonces, la conducta típica que sanciona es cuando el sujeto activo usa el engaño, como el ejemplo que he mencionado, la violencia, ¿no?, o la amenaza para poder consumar este tipo penal. Y obviamente se le suma el no consentimiento de la persona, ¿no?, de la gestante. Vale, listo. Cuarto, aborto practicado por profesional sanitario. Este tipo penal también es grave, puesto que no cualquier persona puede ser el sujeto activo, sino debe ser un profesional sanitario, doctor, médico, cirujano, enfermero, etc. Cualquier profesional sanitario, ¿bien?, debe ser el sujeto activo. Eso es agravante, puesto que el profesional sanitario infringe las leyes sanitarias, ¿bien?, y obviamente defrauda la confianza de las personas. ¿Quién se puede imaginar que un doctor profesional, 7 años en la universidad, 2 años internado, quiere o se hace el vivo, ¿no?, en practicar un aborto porque recibió dinero tal vez, y le practica el aborto porque obviamente tiene experiencia tal vez, ¿no? Hay confianza. ¿Quién se puede imaginar que un doctor te va a practicar el aborto? Esa es la idea, ¿vale? Listo. Siguiente. Aborto preterintencional, regulado en el 118 del Código Penal. Este tipo penal es muy sencillo. Es una mezcla de dolo y una mezcla de culpa. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Se emplea la violencia por ese a sabiendas. Este a sabiendas hace una noción al dolo, ¿no? Sabía perfectamente que su mujer estaba embarazada. No quería hacerlo, pero sabía, tenía una noción de que su mujer estaba embarazada y no le importó y la golpeó. Un típico ejemplo de este tipo penal es que llego a la casa ebrio, no me fue bien en el trabajo y me da las ganas de pelearme con mi esposa. Yo sabía perfectamente que mi esposa estaba pues embarazada, ¿no? Ya era notorio. Yo llego ebrio a casa y no encuentro mi comida. Y como que me da ganas de pelear con ella, hasta incluso en ese forjeo, pero en ese tiempo que estoy como que peleando con ella, la agarro el cabello y la empujo hacia la pared y lastimosamente pierde el bebé. Si bien es cierto, yo sabía perfectamente que mi mujer estaba embarazada, hay un dolo, pero no quería realmente matar a mi bebé, matar a mi hijo. Si bien es cierto, actué con imprudencia, ¿no?
fue imprudente, sabía perfectamente que estaba embarazada, está delicada, ¿no? No hay que insultarla, no hay que amenazarla, no hay que golpearla, porque está en estado está en un estado de gestación, está embarazada. Bien. Entonces, no quería hacerlo, pero sabía perfectamente que estaba embarazada. Aborto preterintencional. Bien. Aborto terapéutico. Este delito, o mejor dicho, este tipo de aborto es permitido siempre y cuando se justifique, se compruebe y se verifique que la mujer gestante estuvo en un grave riesgo. Hasta incluso si el bebé nace, la madre muere. Ah, bacán. Entonces, debe haber el consentimiento de la gestante o de su representante legal. La madre debe decir, sí, por favor, doctor, practíqueme el aborto. No quiero morir. Ya en otra oportunidad puedo hacer un bebé con mi esposo. Vale. Aborto terapéutico. Es el único aborto que está justificado. Bien. Pero siempre y cuando se verifique que hubo un grave o existió un grave riesgo hacia la vida de la gestante. ¿No? Perfecto. Y el último, sí, más o menos importante, aborto sentimental y el aborto eugenésico. Estos tipos de aborto, la pena es atenuada. Hasta 3 meses te pueden, de pena privativa de libertad. 3 meses. Puesto que obviamente es atenuante, es suave la pena. Te explico. Si una chica está embarazada proveniente de delitos anteriores, es decir, un delito de violación sexual, y le practicas el aborto, ok, has cometido un delito, pero con una pena atenuada, suave, leve, 3 meses. Nada más. 3 meses es lo que dice el artículo 120 del Código Penal. Cuando el embarazo proviene de delitos anteriores, delitos sexuales o técnicas de reproducción humana, en este caso no consentidas. Pero escúchame, para que se exija, para que se cumpla este atenuante, se exige que haya hechos, pero hechos denunciados. Es decir, si tú has sido violada, este hecho ha tenido que ser denunciado. Si no, no se cumple con esta atenuante. ¿Bien? Y el aborto eugenésico es cuando se practica el aborto, pero para evitar el nacimiento de un ser con serias incapacidades físicas o psicológicas. Es decir, una persona que le queda, o un bebé, o un feto que le queda únicamente 10 días, pues obviamente es mejor que no nazca porque de todas formas va a sufrir, ¿no? O un bebé que va a nacer con 3 brazos o con 3 piernas. Imagínate, ¿no? De todas formas va a morir, no le va a quedar nada de tiempo. Entonces es mejor practicar el aborto. La pena es baja, pero obviamente no es otras penas en cualquier tipo penal o en cualquier modalidad que ya hemos hablado, ¿no? Aborto sentimental y el aborto eugenésico. Estas son las modalidades de los delitos de aborto. ¿Bien? Si bien es cierto, hay algunos delitos de aborto que son suave la pena, es atenuada, y otros que sí es, pues no, grave. Por ejemplo, el aborto consentido, el sin consentimiento y el practicado por personal sanitario. ¿Bien? Esto es o son los delitos de aborto.